Muy bien. Estamos llegando ya a lo que viene siendo la conclusión de la narrativa de Juan. Para este punto, y el capítulo 20 es el último capítulo del Evangelio de Juan, que está contando de lo que hizo Jesús. El capítulo 21 es el epílogo y básicamente es el cierre del libro. Entonces hasta aquí llega todo el relato, todo el testimonio de Juan como alguien que vio a Jesús. ¿Sí? Hay algo muy interesante dentro de todo esto, y es que ahora hay un enfoque muy grande en lo que viene siendo el testimonio de las personas. En la reunión pasada, en la porción que estudiamos, no sé si recuerdan que veíamos sobre los primeros 3 testigos de la resurrección. Veíamos que era María, que era Juan y que era Pedro. Y hablábamos de esos 3 testigos. Y ahora estamos viendo cómo se extiende, ahora sí que el testimonio de la resurrección, ahora con el resto de los discípulos y con Tomás. En la narrativa hay una idea presente que me pareció muy interesante, y es la idea de el miedo. El miedo es definido como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y entonces, dentro del gran espectro de emociones humanas, dentro de todo el rango de felicidad, tristeza, alegría, depresión, ansiedad, el miedo es una de esas emociones que parece que nunca dejan de estar. El miedo siempre está en nosotros a cierto grado. A lo largo de toda nuestra vida, siempre hay algo a lo que le tenemos miedo. Siempre le tenemos miedo a algo. No quiere decir que siempre estemos con las manos temblorosas y con las piernas acá así como sacudiendo porque, uy, qué miedo. Sí, o que siempre estoy sudando o que siempre estoy nervioso. Pero quiere decir que siempre hay algo en el fondo de mi cabeza, en lo que estoy pensando, por alguna situación que se sale de mi control. Tan común es el miedo que incluso lo hemos mercadizado. Y entonces ya hay películas de miedo, ya hay libros de miedo, ya hay juegos de miedo, ya hay esto de miedo y aquello de miedo. Y entonces ya es un mercado, ya es algo que vendemos. Si vendemos la experiencia de que los hombres sientan miedo. Pero a final de cuentas, todos nosotros hemos tenido miedo de algo, y probablemente hoy mismo tengamos miedo de algo o de alguien. Y entonces la pregunta importante para ti y para mí es, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Puede ser que tenga miedo de problemas financieros. Puede ser que tenga miedo de la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Cómo le voy a hacer con esta situación? ¿Cómo le voy a hacer con aquella situación? Puede que tenga miedo a no ser digno, a no ser suficiente, a no valer lo suficiente. Puede que tenga miedo a estar solo, a quedarme solo. O puede que le tenga miedo a mis padres. ¿Sí? No sé, independientemente, todos de alguna forma siempre tenemos miedo. Sí, el miedo que te hablo no es el miedo de mucho miedo. Sí, es un miedo de simplemente no quiero que pase algo malo. Y entonces nos deja esto con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir con miedo? ¿Cuándo dejaremos de sentir miedo? Y entonces justamente esta idea del miedo es la que abre esta siguiente escena en la narrativa de Juan. Después de la muerte de Cristo, su resurrección había sido reconocida solamente por 3 testigos. Pero el resto de los discípulos y seguidores de Jesús aún son ajenos a esta realidad. El resto de los seguidores de Jesús todavía no saben que Jesús resucitó. Su reacción ante la muerte de su líder es de esperarse. En cierta forma, es muy fácil que nosotros conectemos con estas personas a través de esta emoción, a través del hecho de que ellos sentían miedo, como tú y yo también podemos sentir miedo. Y entonces las circunstancias son diferentes. Las circunstancias no son las mismas para ti, para mí y para ellos. Pero la emoción que ellos sentían sí es la misma, miedo. Y el Dios presente en ese momento y en este momento también es el mismo. Entonces me gustaría que habláramos de esta porción y vamos a enfocarnos en 3 cosas. Vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de lo que Jesús hace y lo que Jesús da. Si vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de lo que Jesús hace y lo que Jesús da. ¿Sí?
El miedo en las personas suele presentarse de diferentes formas. Para algunas personas, cuando tienen miedo, se paralizan. ¿No es alguna vez has entrado al baño de tu casa que es de noche y entras al baño de tu casa y hay una cucaracha ahí en el espejo? ¿Sí? Y entonces ves la cucaracha y las personas que le tienen miedo a las cucarachas, pues realmente entras, ves la cucaracha y ya, no te puedes mover. ¿Sí? Para algunas personas el miedo paraliza. El miedo hace que ya no puedo hacer nada, no puedo pensar, no puedo. Sí, simplemente no puedo. ¿Sí? No sé si alguien de aquí tenga miedo a las alturas y alguna vez haya subido al, ¿cómo se llama? El teleférico, gracias. Sí. Si le tienes miedo a las alturas y te subes al teleférico, pues obviamente va a estar, porque le tienes miedo a las alturas, ¿sí? Para otras personas se convierten incapaces de actuar o de tomar decisiones cuerdas. No puedo tomar una decisión porque tengo miedo. ¿Sí? Me da miedo que lo que elija salga mal. ¿Y entonces qué hago? Nada. Si no hago nada. ¿Sí? Existen también aquellos que su miedo los lleva al fatalismo, es decir, ¿qué es lo peor que podría pasar en este momento? Eso es lo que va a pasar. Y entonces yo ya estoy actuando y pensando como si lo peor que pudiera pasar en este momento fuera a pasar. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Si eres hijo, digamos que rompes el vaso de la licuadora de tu mamá. No que me haya pasado, es un ejemplo. ¿Sí? Y entonces tienes el vaso de la licuadora de tu mamá, nuevo, roto, y entonces te vas inmediatamente al extremo, ¿no? Mi mamá me va a matar. ¿Sí? Obviamente tu mamá no te va a matar, pero inmediatamente tú por miedo te vas al extremo de mi mamá me va a matar. ¿Sí? Para otros, el miedo puede ser algo más obvio. Una persona asustada evita lo que le da miedo a toda costa. Si te dan miedo a las arañas, evitas todas las arañas. ¿Sí? Y en esta narrativa podemos ver esto presentado por medio de dos personajes sobre los cuales se desarrolla la historia. Los discípulos, que es como el grupito de los discípulos, y Tomás. Y entonces vamos a estar viendo como la historia con los discípulos y la historia con Tomás. Y lo primero que quiero que destaquemos es el miedo que cada uno de estas personas, de estos personajes, estaban sintiendo. En el versículo 19 empieza la escena, ¿no? Y dice que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, es decir, un domingo, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Los discípulos estaban en un lugar encerrados por miedo a los judíos. Entonces, ¿de qué tenían miedo los discípulos? De los judíos. La escena abre con los discípulos en el primer acto. Su líder acaba de ser asesinado. Los judíos tenían mucha influencia, tanto que lograron esto. El repudio hacia las enseñanzas de este hombre estaban todavía presentes. Y era lógico pensar que después de deshacerse de la raíz del problema, lo siguiente era deshacerse del resto de las plantitas. ¿Sí? Entonces, si tú estás cuidando tu jardín, quitas la raíz mala y luego ya limpias, ya quitas todo lo demás. Y entonces los discípulos pensaban, ya quitaron a la raíz, ya quitaron a Cristo, ya quitaron a Jesús. ¿Qué sigue? Nosotros. ¿Sí? Y entonces van y se encierran. Imagínate que todos nosotros estamos aquí encerrados y nada más estamos viendo la ventana a ver si no viene algún policía a sacarnos todos y a ver qué nos hace. ¿Sí? Ellos tenían miedo de los judíos y su miedo los llevó a ir y encerrarse literalmente con la intención de evitar y esconderse de aquello que los aterraba. Ese era el miedo de los discípulos, que los judíos los encontraran. Y entonces imagina por un momento que tú eres uno de estos discípulos. Imagina la tensión que había en el lugar. Imagina la ansiedad de que alguien llegara ahí a donde estabas y tocara la puerta. Pues probablemente iban a ser los soldados. ¿Sí? No creo que alguien fuera a llegar ahí a tocar nada más a vender pan. ¿Sí? ¿Quién no tendría miedo en una situación así? Los discípulos tenían miedo de los judíos. Después pasamos a nuestro otro personaje, que es Tomás. En el versículo 24 y 25 leemos que dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Entonces Tomás
En palabras de Will Pounds, es visto como un pesimista natural, un hombre propenso a tomar la visión más desesperanzadora del futuro y ver el lado oscuro de todo. Tomás es la persona que tú y yo seríamos cuando todas las cosas nos están yendo mal, ¿sí? Cuando debo esto, me regañaron por esto, me dijeron esto, está pasando esto, se me ponchó la llanta, sí me salió un granito, y me duele el pie, y me duele la espalda, y tengo frío, y entonces pesimismo, pesimismo, pesimismo. Todo está yendo mal. ¿Sí? A pesar de esto, sería muy injusto considerar a Tomás nada más como una persona así. Entonces, ciertamente, este es el punto más superficial de Tomás, pero poniendo atención a lo que Juan nos ha contado de él, nos vamos a dar cuenta que en muchos sentidos, Tomás es un hombre racional. Lo primero que podemos ver es que Tomás era un hombre dispuesto a darlo todo. Si recuerdas en Juan 11, cuando Jesús va a ver a Lázaro, Tomás está totalmente dispuesto y preparado para seguir a Jesús, convencido de que iba a morir a manos de los judíos. En Juan 11:16 leemos que dice: Tomás dijo entonces a sus condiscípulos: ¿vamos nosotros también con Jesús para morir con él? Otra vez, Tomás era muy fatalista, era muy pesimista. ¿Sí? Tomás no tenía esperanza. Tomás dijo, vamos y vamos a morir. Pero Tomás dijo, vamos. ¿Sí? Vamos con Jesús. Y vamos a morir, pero vamos. ¿Sí? Tomás era un hombre dispuesto a darlo todo. Lo segundo que podemos ver de Tomás es que Tomás era un hombre que buscaba entender. En Juan 14 vemos que Jesús estaba dando este discurso de despedida, ¿no? Y hay muchas verdades que Jesús está dando, pero que los discípulos no entienden, porque son verdades difíciles. Está hablando del reino, está hablando del cielo, está hablando de otra vida, y para los discípulos estos simplemente son conceptos difíciles, no se entienden. Pero en Juan 14:5 vemos que Tomás dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Otra vez, Tomás necesitaba saber para poder seguir. No es que Tomás estuviera indispuesto, no es que Tomás estuviera cerrado a la idea, simplemente que Tomás necesitaba saber para poder seguir. No era una cuestión de indisposición, era una cuestión de razón. Tomás estaba listo para seguir a Jesús, pero necesitaba conocer el camino para hacerlo. Entonces, estas dos características de Tomás son reevidenciadas al momento de que la resurrección de Jesús es anunciada. No es que Tomás esté cerrado a la idea de que Jesús hubiera resucitado, es que Tomás necesitaba estar seguro. Necesitaba ver para creer. Entonces el miedo de Tomás es evidenciado por su incredulidad. La muerte de su maestro lo llevó inmediatamente a ver la realidad con un tinte gris y sin esperanza. Murió Jesús y lo que Tomás hace es aislarse, separarse, irse él solo a estar solo. ¿Sí? Y entonces en esta soledad en la que él está solamente pensando cosas pesimistas, tristes, fatalistas. ¿Sí? ¿Qué es lo peor que pudo haber pasado? Teniendo ya como definido el miedo de los discípulos y de Tomás, lo siguiente es, ¿qué hace Cristo al respecto? ¿Qué hace Jesús al respecto? Entonces nuestros dos personajes llenos de miedo se ven confrontados por la misma realidad, el Cristo resucitado. El enfoque no está en lo que los hombres hacen, ni en cómo responden, ni lidian con sus miedos. Se trata de lo que Cristo hace con estas personas dominadas por el miedo. ¿Sí? El miedo de los discípulos se veían que estaban encerrados huyendo de los judíos. El miedo de Tomás se veía en su forma de pensar. ¿Sí? Todo está mal. Y entonces hay una idea muy importante al centro de la forma en la que Jesús actúa en esta narrativa. Tanto como con los discípulos como con Tomás. Jesús se aparece ante ellos. Pero lo que queremos destacar es la manera en la que Jesús se aparece ante ellos y lo que dice cuando se aparece ante ellos. Con los discípulos, Jesús se aparece ante ellos de forma literal. ¿Sí? Literalmente se aparece con ellos. En el versículo 19 al 21 leemos que dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos. ¿Sí? Entonces estaban los discípulos encerrados y lo dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos
y les dijo, paz a ustedes. Diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. En el caso de los discípulos, Juan cuenta que Jesús llegó a un lugar donde los discípulos estaban encerrados otra vez y se puso en medio de ellos. Lo destacable de esto es que nunca dice que Jesús haya tocado la puerta. Nunca dice que Jesús haya entrado por la puerta. Nunca dice que Jesús llegó y tocó el timbre y les preguntó, soy Jesús, ábrenme. Dice que Jesús vino y se puso en medio de ellos. Ahora, esto es algo que no podemos explicar del todo. Juan no nos da detalles, no se preocupa por darnos detalles, no son relevantes. Más adelante en Corintios vemos que Pablo también está hablando sobre el cuerpo resucitado. Y Pablo también dice, este es un misterio, no lo entendemos, pero simplemente tú y yo debemos de saber que funciona de una forma inexplicable para nosotros. Lo que tú y yo necesitamos entender es que aún con las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de sus discípulos. Después pasamos con Tomás. Con Tomás fue algo un poco más figurativo, fue algo diferente. Con Tomás dice, versículo 26, 8 días después, los discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, otra vez. Y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. En el caso de Tomás, la circunstancia de este hombre era un poco distinta, pero las acciones de Jesús siguen siendo fundamentalmente las mismas. En el caso de Tomás, no eran las puertas lo que estaba cerrado. En el caso de Tomás, lo que estaba cerrada era su razón. Su mente estaba cerrada. Pudiéramos decir que la puerta a su razonamiento estaba cerrada. La solución que Jesús proveyó fue exactamente la misma. Vino a él y se puso en medio. Se hizo evidente de tal forma que no había forma de negar que ese era Jesús, que había resucitado. Y entonces, tanto con los discípulos encerrados como con Tomás en negación, Jesús se presenta sin pedir permisos ni presentar peticiones. Dios hace lo que le place. Y le plació darse a conocer a estos hombres. Y esto a ti y a mí nos deja una gran lección. Que no hay lugar ni profundidad de nuestro ser a las cuales Jesús no pueda llegar. No hay ningún lugar literalmente, ni ningún lugar figurativamente, ni ninguna profundidad de tu ser a la que Jesús no pueda llegar. Entonces, sea que tengamos miedo al mundo como los discípulos, o sea que seamos fatalistas y de mente cerrada como Tomás, sea algo interno o sea una circunstancia externa, sea algo grande o sea algo pequeño, no hay nada que pueda impedir que Jesús entre. John Piper decía, es una maravilla curativa contemplar que todas las capas complejas de tu vida, que ni tú ni nadie más pueden entender, son territorio familiar para Él. Todas las capas, lo más complicado de tu vida, lo más complicado de tu ser, la parte de ti que tú dices, es que soy una persona bien difícil, es que soy una persona bien complicada, es que yo me fastidiaría a mí mismo. Todas esas partes para Jesús son territorio familiar. ¿Sí? Si es que te enojas mucho, si es que lloras mucho, si es que eres una persona obstinada y testaruda, si es que eres una persona muy envidiosa, no hay ninguna profundidad de tu ser que Jesús no pueda llegar. Me gustaba mucho la historia de C.S. Lewis. C.S. Lewis era una persona racional también, una persona muy pensativa, muy racional. Entonces C.S. Lewis estaba negado a creer en Dios. Estaba negado a creer en Dios, porque él decía, el mundo no puede ser gobernado por un ser así. Pero entonces él mismo dice en su biografía, dice, debes imaginarme solo en esa habitación en Magdalena, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se levantaba, incluso por un segundo en mi trabajo, el acercamiento constante e implacable de aquel a quien tan fervientemente deseaba no conocer.
Él decía, yo no quería conocer a Dios. Yo estaba rechazado, estaba negado a la idea de Dios. Pero luego dice, esa noche admití que Dios era Dios, me arrodillé y oré. Tal vez esa noche, el más abatido y reacio convertido en toda Inglaterra. ¿Sí? C.S. Lewis era conocido por ser una persona muy filosófica, muy racional, muy pensativa. Y entonces en toda esa razón, él no quería creer en Dios. Pero vemos lo mismo. Jesús viene y se pone en medio de él. Jesús viene y se hace evidente. Jesús viene y se presenta. Y no tocó ninguna puerta. No pidió ningún permiso. No presentó ninguna petición. Jesús vino y lo convenció. Básicamente le dijo lo mismo que a Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué significa esto para nosotros? Entonces te hacía la pregunta, ¿a qué temes? Y espero que puedas haber llegado a una respuesta personal y una respuesta real. Yo hubiera puesto, le tengo miedo a los ovnis, pero esa es una respuesta superficial. Una respuesta superficial no es provechosa. Debes reconocer qué es aquello a lo que le tienes miedo. Qué es aquello que está en el fondo de tu cabeza, que constantemente te está haciendo actuar, pensar o ver las cosas de cierta forma. Si tienes esa respuesta en mente, lo siguiente que deberías reconocer es que incluso este miedo tuyo, por más grande que lo sientas o lo veas, no es capaz de obstruir al Cristo que resucitó de los muertos. No es capaz de impedirlo, no es capaz de obstruirlo, no es capaz de evadirlo ni de evitarlo. Jesús viene y se pone en medio de nosotros, se hace evidente. Y entonces puede que tengas miedo de lo que estás viviendo actualmente. Puede que tengas miedo de la vida que has llevado hasta ahora o que llevaste en un tiempo pasado. Puede que tengas miedo de no estoy cumpliendo, no estoy viviendo como debería vivir, no soy digno. Puede que te identifiques grandemente con Tomás, que digas, yo también soy un hombre racional, yo también soy una mujer racional. Necesito tener la seguridad, necesito tener la certeza. Sea cual sea tu miedo o incertidumbre, la verdad es que Cristo ha resucitado y que Él puede llegar a las partes más profundas de nuestro ser y presentarse como el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Habíamos dicho que lo más destacable que Jesús hace eran dos cosas: el cómo viene y se presenta y lo que dice. Y entonces ya tenemos en claro que Jesús viene y se pone en medio y no toca ninguna puerta, no pide ningún permiso, como dice el pastor Aarón, ¿no? Dios no es un caballero. ¿Sí? Dios no es un caballero en el sentido de que viene y te pide permiso y te pregunta, ¿sí? Isaías dice que Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere. Y lo que Él quiere, se hace. Y entonces ahora lo que queremos prestar atención es lo que Jesús dice. Si te das cuenta, cuando Jesús llega y se presenta ante los discípulos, ambas veces repite la misma cosa: paz a ustedes. ¿Sí? Y esta palabra, esta frase la repite 3 veces. ¿Sí? Paz a ustedes. Y es interesante, ¿no? Esta es la primera ocasión registrada en el libro de Juan donde Jesús utiliza este saludo. Es la primera vez que Jesús saluda diciendo paz a ustedes. Previo a esto, la única mención de paz que hemos visto es en el discurso de despedida. En Juan 14, el versículo 27, leemos que dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es la única mención de paz que hemos visto hasta ahorita en el libro de Juan. Pero entonces hay conexiones claras entre la paz que está Jesús mencionando aquí y la paz que está saludando aquí. Ambas menciones de paz son un antídoto para el miedo. En Juan 14, Jesús le dice: mi paz les doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz es un antídoto para el miedo. Y en Juan 20, aquí donde estamos, los discípulos tenían miedo. Y entonces llega Jesús y les predica paz. No tengan miedo. La paz sea con ustedes.
La paz mencionada en Juan 14 es durante el discurso de despedida, el discurso que está apuntando constantemente al hecho de que Jesús iba a morir. Al hecho de que Jesús iba a morir, iba a irse por un tiempo y luego iba a regresar. Y la declaración de paz que Jesús repite enfáticamente después de la crucifixión y resurrección está ligada a todo esto. Y entonces todo esto nos apunta a una sola idea. En la cruz, Cristo ha conseguido restablecer la paz. En la cruz, Cristo ha conseguido restablecer la paz. Por eso es que Jesús en su discurso de despedida dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y por eso es que ahora, después de la cruz, Cristo viene y les dice, paz sea a ustedes. Porque ahora puede decirlo. Ahora está en todo su derecho y su libertad de decir esto. Porque ahora Él mismo ha comprado esta paz. ¿Cuál paz? La paz entre Dios y los hombres. La paz entre el Creador y sus criaturas. La paz original. La paz que fue en un tiempo exclusiva entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. La paz que los hombres no podían disfrutar. En Efesios 2, te leo algunos tramitos del versículo 14, 16 y 18. Efesios 2, 14, 16 y 18. Dice, porque Él mismo es nuestra paz, habiendo dado muerte en la cruz a la enemistad, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Cristo mismo es nuestra paz. La paz entre Dios y los hombres en la cruz fue restaurada. En la cruz, Cristo restaura esta paz entre Dios y su pueblo. Entonces, esta idea de paz restaurada no existe exclusivamente en Juan. De hecho, la restauración de la paz es uno de los principales propósitos por los cuales Dios ha obrado desde el comienzo de la historia del hombre. Cuando regresamos a la narrativa de la creación otra vez, podemos ver la paz que en un futuro Cristo restauraría. En el comienzo, la paz no había sido quebrantada. En el comienzo había paz. En el principio estaba esta paz que Jesús restauró. La paz de la Biblia, la paz que la Biblia menciona, no se trata solamente de ausencia de conflicto. No se trata solamente de que no estamos peleados tú y yo. Un comentarista decía, la paz expresa integridad, bendición y plenitud, ejemplificada por la perfección de la creación de Dios, las relaciones armoniosas de Dios y sus criaturas, y de las criaturas de Dios entre sí. La paz abarca toda la armonía de la creación. La paz de la Biblia abarca toda la armonía de la creación. En palabras simples, la paz y la perfección van de la mano. La perfección implica que hay paz. Sin paz no hay perfección. Y entonces en el principio la creación de Dios era perfecta, o sea que había paz. Pero uno de estos días una terrible tragedia ocurrió. Uno de los días cuando el hombre escucha a Dios acercarse, el Dios donde se supone que está en armonía con, la armonía es reemplazada por miedo. La paz había sido quebrantada. El miedo y la paz son opuestos. En Génesis 3:8 leemos que dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Sí? Había paz. En la creación, en el jardín del Edén, había paz. Hasta el punto donde el hombre, en vez de ver a Dios como a alguien con quien estaba en armonía, ve a Dios como a alguien a quien teme. ¿Sí? Y lo teme tanto que decide esconderse. El hecho de que Adán y Eva decidieran esconderse comprueba esto. Pero Dios, en su gran misericordia y sabiduría, no deja al hombre ahí. No dejó su creación en miedo. Dios obró para restaurar la paz. Y es la obra de la cruz el medio por el cual Dios ha restaurado la paz con su creación. Es por medio de la muerte de Cristo en la cruz que la paz ha sido restablecida. Es la obra de la cruz por la cual tú y yo podemos ser partícipes también de esta paz.
Es por medio de Cristo y su obra, por medio de la fe en Él, que las palabras paz a ustedes tienen valor. En Romanos 5:1 leemos que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que tú y yo podemos disfrutar para con Dios es por medio de la obra de Cristo. Juan es un hombre que se ha preocupado todo este tiempo por una sola cosa: que las personas que están leyendo este libro crean que Jesús es el Hijo de Dios. Que las personas que están leyendo este libro crean que Cristo murió y resucitó. Y que crean que a través de la fe en Él podemos recuperar esta paz. La paz puede ser restablecida entre nosotros y Dios. Los versículos 30 y 31 del capítulo 20 dicen: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cierra su libro dejando claro su propósito. Los personajes que hasta este punto hemos visto son personajes que son reales, que tú y yo podemos conectar con. Tú y yo podemos conectar con Tomás como una persona racional. Podemos conectar con los discípulos como personas que tienen miedo. Podemos conectar con María como una persona que a veces no podía ver las cosas frente a ella. Podemos conectar con Nicodemo, podemos conectar con José de Arimatea. Son personas con las que tú y yo podemos relacionarnos. Todos nosotros tenemos miedo de algo. Todos nosotros tenemos una razón por la cual no creemos. Pero todos nosotros también tenemos la misma invitación y la misma solución a este estado de nuestro corazón. Todos nosotros podemos decir junto con los testigos de la resurrección: hemos visto al Señor. Sí. El clímax de este capítulo es en la declaración de Tomás, en la afirmación que dice: cuando Jesús se revela ante él, Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Y estas son las dos cosas que tú y yo deberíamos reconocer: Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios y Jesús es nuestro Señor. Dependemos total y completamente de Él para nuestra vida. En primera de Juan 1, versículos 1 al 3, leemos que dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La pregunta para ti y para mí, la pregunta del millón, la pregunta más importante que tú y yo nos podemos hacer es: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Como te decía, tú y yo hoy por hoy tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que pueda pasar en nuestras vidas, tenemos miedo de que nuestra salud pueda fallar, tenemos miedo de que no nos alcance el dinero para mañana, tenemos miedo de que ¿qué voy a decidir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer? Tenemos miedo porque no sabemos. Pero Jesús es algo seguro, es algo firme, es algo constante, es algo indudable. Que Cristo resucitó y que ahora por medio de Él tenemos paz para con Dios. Dios es el autor de todos nuestros días. Y si tengo paz para con Dios, entonces yo sé que no importa lo que pase en esta vida. Yo sé que no pasa nada si mañana muero. Yo sé que no pasa nada si mañana pierdo mi salud. Yo sé que no pasa nada si mañana pierdo a la persona más importante para mí. Porque si tengo paz para con Dios, lo tengo todo. Y entonces la pregunta importante para ti y para mí es: ¿quién es Jesús para nosotros? Porque mi respuesta debería ser: mi Señor y mi Dios.